Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra puede traducirse también como respeta, obedece, sujétate. Amén. Y cuando hablamos de este principio, el primero en nuestra relación horizontal, ya hablamos de la vertical, honra a tu padre y a tu madre, estamos hablando del principio del respeto a la autoridad. Amén. El respeto a la autoridad. Ya hablamos el año pasado acerca de la autoridad, donde hablábamos que Dios es la fuente de toda autoridad. Amén. Y Dios es quien establece la autoridad. Él ha establecido la primera autoridad en este universo, decíamos, es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesucristo es la primera autoridad en este universo. En esa delegación de autoridad también tenemos al hombre como mayordomo de la creación. Por encima de los animales, por encima de las criaturas, está el hombre como mayordomo, como autoridad. En el matrimonio, Dios pone al hombre como cabeza. Entonces el que lidera, el que está a la cabeza, o líder del matrimonio, es el esposo. Y la esposa se sujeta a ese liderazgo. Pero en la familia, en el hogar, Dios establece como autoridad al padre y a la madre al mismo nivel. Amén. No dice solo al papá o solo a la mamá, patriarcado o matriarcado. No, dice padre y madre. Amén. Siempre que va a hablar del hogar, de la autoridad de los papás, va a mencionar padre y madre. ¿Recuerdan cuando dice en Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Siempre que va a hablar de este principio de autoridad de los hijos hacia los padres, va a mencionar siempre junto al papá y a la mamá. Así que la mamá tiene el mismo nivel de autoridad ante los hijos, no en el matrimonio. Ahí quien tiene la cabeza o el liderazgo es el esposo. Pero en la relación con los hijos, el papá y la mamá tienen el mismo nivel de autoridad. Así que el papá no puede decirle a la mamá: tú no te metas, tú no los corrijas, yo soy el padre. Ni tampoco la mamá puede salir como la gallina cuando le arrebatan un pollito. ¿Se ha visto alguna vez en el campo? ¿Sí? Si usted ha estado en el campo y ha visto a la gallina abracando, róbele un pollo a ver lo que le hace ese animal. ¿Sí? Pelea hasta con un halcón y le gana. Y hay mamás que salen así, ¿sí?, como fieras a defender a los hijos y desautorizan a los padres. Y los papás dicen: y entonces quédate con tus hijos y ve qué haces con ellos y que se pierdan. Muchos papás renuncian a esa autoridad y responsabilidad que Dios le dio por no pelear con la mamá. Pero no es así. Tienen que estar, por decir así, dice un texto: ¿podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Claro que no. Entonces, dice también que tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El papá y la mamá deben ponerse de acuerdo en cuanto a la educación de sus hijos, en cuanto a ejercer esa autoridad sin tener que desautorizarse el uno al otro, sino que juntos, en armonía, en una misma mentalidad, deben ejercer esa autoridad. Entonces, cuando estamos hablando aquí de la autoridad, entonces el papá y la mamá han sido investidos de esa autoridad sobre los hijos y sobre los nietos, bisnietos, tataranietos y sus generaciones. Usted lo puede ver en la Biblia. Amén. Dice: no, yo no corrijo a mi nieto, yo ya crié a mis hijos, ahora que ellos corrijan, y el nieto es un malcriado. Es más, otros abuelos sobreprotegen a los nietos y no dejan que los corrijan, porque la vaca no se acuerda cuando era ternero, ¿sí o no? Las palizas que nos daban para el nieto intocable. Entonces, tampoco así. Ahora, Dios es quien establece la autoridad. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. En Romanos capítulo 13 dice eso. Ya hablamos acerca de eso, pero es importante entender, tener claro este principio. ¿Por qué estamos hablando de honra a tu padre y a tu madre desde la perspectiva de la autoridad? Dice: sométase a toda autoridad establecida, Romanos 13.
a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad de los padres, papá y mamá, fue una autoridad establecida, designada por Dios. Amén. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Cuando usted resiste a la autoridad, desobedece esa autoridad, se rebela contra esa autoridad, así sea el esposo en el matrimonio, así sea el papá y la mamá en el hogar, puede ser a las autoridades como la policía, como el gobierno, ¿sí? Autoridades establecidas por Dios. Cuando usted se rebela contra esas autoridades, usted resiste a Dios, y eso es grave. Dice la Biblia, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, provocaremos a celos al Señor, dice también Romanos, ¿acaso somos más fuertes que Él? ¿Por qué provocar a ira a Dios? ¿No? Entonces, cuando a usted le falta el respeto a sus papás, ignora, rechaza, desobedece, pisotea esa autoridad, realmente usted está pisoteando a Dios, usted está resistiendo a Dios. Dice, porque los magistrados, en este caso los papás, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cuando nos portamos bien, ¿qué hacen los papás? ¿Ah? Pregúntale que se está durmiendo, ¿qué hace tu papá cuando te portas bien? ¿Verdad? ¿Sí? Dice el 4, porque es servidor de Dios. Ojo, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano tiene la vara de 3 ramas de cuero, ¿verdad? Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Para qué están puestos los magistrados, los jueces? Para castigar al que hace lo malo. ¿Quién es el magistrado? ¿Quién es el juez en el hogar? El papá y la mamá. Deben castigar lo malo. Si no lo hacen, están fallando a Dios al no ejercer autoridad. Ahora Dios directamente va a castigar a esos hijos. ¿Usted sabía eso? Que cuando usted no los corrige, Dios sí lo va a hacer. Por eso nuestros abuelos decían, el malcriado hasta en la calle encuentra padre y madre. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo que me decían eso mis abuelos. Cuando usted no disciplina, no corrige algo malo que hicieron sus hijos, le aseguro que Dios lo va a hacer. Y yo no lo tenía bien claro hasta ahora que tengo a mis hijos. Y a veces se han portado mal, yo me he hecho la vista gorda y luego han terminado con un rayón, con un chichón, y peor de que si yo los hubiera castigado. Entonces por eso no me eximo a hacerlo cuando tengo que hacerlo, porque creo que yo doy más despacio, Dios da más duro, aunque usted no lo crea. Porque dice, Dios al que ama, disciplina. Y dice en Corintios, hay muchos enfermos, debilitados, y otros han muerto. La mano de Dios es más pesada. Y eso que Dios es clemente, compasivo, misericordioso, lento para la ira, y que no nos da como merecen nuestros pecados, sino conforme a su grande misericordia. Pero ese es en el trato de Dios con nosotros como hijos. Pero cuando se trata de usted como padre y sus hijos, si usted no ejerce autoridad, Dios va a intervenir. Y ahí cuando muchos hijos incluso pierden la vida. Amén. Porque usted como papá no lo corrigió. Y luego pues lloramos la pérdida de un hijo. ¿Está conmigo? Entonces, qué importante es que usted ejerza esa autoridad establecida por Dios. Rebelarse es resistir a la autoridad, es resistir a Dios. Qué importante es que usted como hijo entienda este principio, porque a veces no lo enseñamos así. A veces le enseñamos para que tenga larga vida y para que todo te salga bien, obedece a tus papás. Pero no lo vemos desde este principio establecido por Dios, el principio de la autoridad. ¿Estamos aquí? No se distraigan. El principio de la autoridad. Esto, hermanos, es tan importante, tan profundo, tan serio. Tal vez usted ha escuchado que para los católicos el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Sabía eso? ¿Cuántos aquí fueron católicos? Pero de los verdaderos, ¿sí? Yo fui católico, apostólico, romano, primera comunión, confirmación, fui catequista de la Legión de María, de Juan 23, y
poco más y fui cura. ¿Sí? Así que tengo bien claro eso. Para los católicos, el Papa es el representante del mismo Dios en la tierra y lo que el Papa dice es palabra de Dios. Ese es el dogma católico. Pero nosotros como cristianos sabemos que eso es mentira del diablo. Pero para ellos, el Papa es el representante de Dios en la tierra y lo que el Papa dice es doctrina. En cambio para nosotros, ¿sí? Solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que está a la diestra de Dios y en nuestros corazones Él intercede por nosotros. Y solo la Biblia es la única palabra de Dios infalible, inerrable, eterna, inmutable. Y nuestra única regla de fe y práctica. Pero ¿a dónde quiero llegar? Así como los católicos reconocen al Papa como la misma autoridad de Dios en la tierra, así los judíos reconocen a sus padres exactamente de la misma forma. Para un judío, para un hebreo, su papá es el representante de Dios para él. ¿Está conmigo? ¿Me hice entender? Para un hebreo, para un israelita, para un judío, sus padres representan al mismo Dios en cuanto a la autoridad. Ojo, no en cuanto a la adoración. ¿Sí? Nunca diga, yo adoro a mi papá, yo adoro a mi mamá. No, solo a Dios hay que adorar. Ame a su papá, ame a su mamá y ámelos mucho y quiéranlos mucho. Lo mismo a sus hijos. Ay, yo adoro a mis hijos. Idólatra. Ame a sus hijos, pero adore solo a Dios. La palabra adoración es solo para Dios. Pero volvamos al punto. Para los hebreos, para los israelitas, para los judíos, para aquellos a quien se le dio la palabra de Dios, los que recibieron la palabra de Dios, los que entienden el hebreo mejor que nosotros, para ellos, sus papás representan a Dios mismo en cuanto a la autoridad y lo respetan como si estuvieran respetando a Dios mismo. Amén. Para ellos, sus padres son tan sagrados como lo era tal vez el lugar santísimo para ellos. Por eso es que ellos tienen un respeto tan grande y jamás abandonan a sus padres, porque entienden el principio de autoridad. ¿Sí me hice entender? Ahora, póngase al lado de un judío. Nosotros, ¿cómo vemos a nuestros padres? Viejos, metiches, tacaños, ¿sí? Amargados, no me dejan hacer lo que yo quiero, mejor me largo de la casa, ya de cumplir 18 años, ahí sí va a ver, ya no puedes meterte en mi vida. Y cuántas cosas más la cultura de hoy trata a los padres. Amén. Y muchos creen que los papás, hasta cuando tengan ya hasta los nietos y todo, tienen que seguirlos manteniendo y son como parásitos en la casa. Pero le faltan el respeto a los padres. Amén. Hablábamos el jueves, ¿verdad? ¿Cómo le llamó Isaac a Abraham? Viejo, ¿no? Padre mío. ¿Cómo le contestó Abraham? ¿Qué quiere, mocoso? No. Heme aquí, mi hijo. Miren ese nivel de respeto. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el trato de usted con sus hijos o con sus padres? ¿Qué nivel de respeto usted se maneja en casa? Viejo, ¿sí? Oye viejo, dame plata que va a salir. Vengo a la hora que te importa y no me esperes. ¿Ya? Esa es la cultura de hoy. Porque desconocen esta verdad, desconocen este principio de autoridad. Miren cómo mataron a un policía el otro día en Guayaquil. Y siempre matan policías. Porque esos jóvenes que matan a esos policías no tienen claro el respeto a la autoridad. Crecieron con una mentalidad de anarquía. Crecieron sin valores, sin civismo, sin amor a su país, sin respeto por sus autoridades. Y por eso hacen eso. Y una persona que crece así, que no respeta a sus padres, mucho menos va a respetar a Dios. Y eso es lo importante de eso. Dice, si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Si no respetas a tu padre, a tu madre, a quien puedes ver, si no te enseñaron a respetar a tu papá y a tu mamá, ¿cómo vas a respetar a Dios a quien no ves? Y por eso es una generación llena de maldad, de anarquía, de perversión sexual y de todo lo que hoy estamos viendo en la sociedad. Amén. Por eso es importante que usted entienda este principio
y lo viva y lo enseñe a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones. Cuando vemos a un militar, cuando vemos a un policía, ¿qué vemos en su uniforme? Autoridad. Cuando usted ve al presidente con su banda presidencial, ¿verdad? ¿Qué ve ahí? Autoridad. Cuando usted ve a su papá y a su mamá, usted está viendo a los representantes de Dios en la tierra. Está viendo a los que tienen que dar cuentas por usted ante Dios. Son los representantes, por decir así, son los embajadores de Dios en la tierra en cuanto a usted, en cuanto a su formación espiritual, moral y en todas las áreas. Sus papás. Amén. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando hablamos de honrar padre y madre, no debemos olvidar que tenemos que empezar por nuestro primer papá, que es Dios. Amén. Y si usted no honra a Dios como su padre, menos va a honrar a sus padres terrenales. Miren lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 1, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, que va a encontrar Malaquías. En el capítulo 1. Dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren esa pregunta retórica que hace el Señor ahí. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Amén. ¿Honra usted a Dios como su padre? ¿Cómo fue la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro. Y por eso dice que el Espíritu Santo nos hace decir Abba, Padre. El primer papá a quien usted tiene que honrar es a Dios. Así que no lo vea como un ser místico, como un ser lejano, como un ser extraño, como alguien desconocido. No, Dios es nuestro Padre. Él es el que nos creó, Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Él es el primer Padre que usted tiene que honrar, que respetar. Amén. No importa la edad que usted tenga, usted debe preguntarle a Dios, papá, ¿puedo ir al estadio que juega la selección? Él le dirá, pero insultan, blasfeman, maldicen, tiran fundas con orina y hacen cuantas cosas. Y vas a contristar mi espíritu. Y vas a ir allá. Usted le pregunta a su papá, Dios, ¿puedo irme a una discoteca? ¿Puedo ir a embriagarme? ¿Puedo llegar tarde a la casa? Usted le pide permiso a ese padre, no importa la edad que usted tenga. Si usted no honra a ese padre, a quien no ve, menos va a honrar al que ve. Por eso usted tiene que aprender eso, que honra a tu padre y a tu madre. Si bien se aplica también a nuestros padres terrenales, pero empieza con nuestro primer padre, que es Dios. Amén. La fuente de toda autoridad. No se olvide la palabra autoridad, porque ese es el principio en este mandamiento. La autoridad. Y es por eso que incluso de todos los mandamientos, este es el que lleva incluso una maldición. Mire Deuteronomio 27. Tan terrible es esto, hermanos. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, quinto libro de la Biblia. En el capítulo 27. ¿Ya lo tiene? Versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Mire, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Estaba bajo maldición. Y eso es algo tremendo. Es maldito por Dios la persona que le falta el respeto a su papá y a su mamá. ¿Está claro? E incluso
se penaba con la muerte. Si usted regresa a Deuteronomio 21, dice el versículo 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, mire cómo el Espíritu Santo los pone juntos siempre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, no reconoce su autoridad, no respeta su autoridad, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Qué dice? Morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si se aplicara esa ley hoy en día, ¿cuántos quedamos, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Cuántos hijos quedarían si se aplicara hoy esa ley? ¿Ah? Menos mal que no se aplica, ¿no? No se aplica en la ley civil, pero en la ley espiritual sigue vigente. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta ley está vigente. Aunque usted le digan, no, la ley ya no está vigente, esta ley está vigente. Solo si usted tiene a Cristo en su vida, usted es libre de esta maldición. Amén. Solo cuando usted tiene a Jesucristo, usted es libre de la maldición de la ley. Pero si usted no tiene a Cristo, usted es maldito por esta ley. Porque ¿quién no le ha faltado el respeto a sus papás? Entonces somos malditos por esta ley. Pero Cristo nos hizo libres. Si esta ley ya está abolida, entonces aunque yo le falte el respeto a mi papá, ya no soy maldito. No, por eso es que Cristo, cuando usted viene a Jesucristo, usted es libre de la maldición de la ley. Eso significa que entonces la ley está vigente. Amén. Por ahí enseñan que no, que la ley fue hasta el Antiguo Testamento y se acabó la ley. No, la ley sigue vigente. Si usted mata, igual es pecado. Si usted comete adulterio, sigue vigente la ley. Y por eso es que nosotros sin Cristo estábamos malditos por la ley. Pero cuando vinimos a Jesucristo, Él nos hizo por su sangre libres de la maldición de la ley. No se deje engañar. Por eso es que enseñan en el YouTube y todo que ya la ley ya está abolida. No, sigue vigente. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Amén. Cuando usted viene a Jesucristo, usted es libre de la maldición de la ley. Y aquí dice que es maldito cualquiera que pisotea la autoridad de sus padres. Y ahí, alce la mano el que nunca lo ha hecho. Todos somos culpables, no hay justo, ni siquiera uno. Pero gloria a Dios que Jesucristo con su sangre nos rescató de esa maldición. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso ahora usted está aprendiendo para que a partir de ahora usted vea a sus papás como se ve a un juez, como se ve a un magistrado, como se ve a un rey, como se ve a un presidente, una autoridad puesta por Dios mismo. Amén. Por ejemplo, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Ambato, a mí me vale lo que ellos digan. Pero el alcalde de Machala, yo estoy bajo su jurisdicción. Amén. Es mi autoridad. Presidente de Perú, de Colombia, Estados Unidos, no me importa lo que haga. Pero estoy bajo la autoridad del presidente de la República y tengo que reconocer y respetar esa autoridad. Me puede caer mal, yo no debo hablar mal de él, porque hablo mal de Dios. Cuando deje de ser presidente, ahí hablaré de todo de él. Pero mientras él sea presidente, se merece mi respeto, mi lealtad. Amén. Así sea el peor de los presidentes. Dios pone reyes y Dios saca reyes. Y a veces dice que Dios pone presidentes terribles para azotar a esos pueblos que dejan a Dios y ponen su confianza en el hombre. Eso le pasó a Venezuela, a Cuba y a cuantos países más, y a Ecuador también, que pusieron como Dios y aún lo endiosan y hasta le besan los pies a un cierto político. Sin entender que el que gobierna este mundo es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que se penaba con la muerte el faltarle el respeto a la autoridad de los padres. Hoy en día, aunque no se aplica eso jurídicamente, civilmente, judicialmente, espiritualmente, sí, la paga del pecado sigue siendo muerte. Aunque usted no la pague aquí, arriba no se escapa. A menos que usted se humille y venga a Cristo Jesús. Y a partir de ahí, desde luego que usted ya no le va a faltar el respeto a sus papás, porque ahora ya conoce la palabra de Dios y está bajo el señorío de Cristo. Amén. Miren qué importante es esto. Jesús reprochó esto a los religiosos de aquel entonces en el libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Dice, vamos a leer desde el versículo 5, Marcos 7, 5. Le preguntaron pues los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La tradición de los ancianos estaban en sus libros del Talmud, la Mishnah, otro que se llama Giburá, algo así, bueno, no me acuerdo bien el nombre. Y esos eran los libros más importantes para ellos que la misma Biblia. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que se enseña hoy en día, mandamientos de hombres. No le digas nada al niño, deja que descubra. Manchan toda la casa, destruyen los muebles, ¿sí? Rompen los controles remotos. Cuidado, le vas a gritar porque lo traumas, lo estigmatizas, lo vas a marcar al pobrecito. Y nosotros no somos ningunos traumados, ¿no? ¿Y qué hacemos los papás de ahora? Hacemos caso a todas esas enseñanzas de hombres y dejamos a un lado la Escritura. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros, los vasos de beber, y hacen otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios solo por guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Cómo Jesús ratifica ese mandamiento? Él no dice: no, la ley ya fue abolida, ya pasó, no. Él no dijo: la ley ya hasta aquí. Dice: muera irremisiblemente. Cuando Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, está diciendo que la esperanza de ser salvos por cumplir la ley fue hasta Juan. A partir de ahora la salvación está por la fe en Jesucristo. Y muchos malinterpretan que hasta Juan fue la ley y ahí se acabó todo. No, está diciendo la salvación, la esperanza de ser salvos por guardar la ley, mientras esperaban al Mesías, fue hasta Juan. Pero de ahí para adelante se predica el reino de Dios, donde Cristo reina y es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Por eso Él dice: el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Yo conocí aquí a un jovencito que él había maldecido a su mamá y la mamá me contó llorando. ¿Qué teníamos que hacer con ese jovencito si se aplicara esta ley? Teníamos que matarlo a pedrada, ¿sí? Los romanos le prohibieron a los judíos matar a alguien por cualquier cosa de la ley. Por eso ellos le dijeron a Pilatos: nosotros no nos está permitido matarlo, mátalo tú. Porque las autoridades civiles habían prohibido que ellos maten a cualquier persona a menos que pase por un juicio civil del gobierno, del imperio. Así también hoy en día nosotros no podemos aplicar estas leyes porque hay leyes civiles, terrenales, que hay que cumplirlas, que no nos permiten hacer lo que hacen la justicia indígena por allá, ¿verdad? O ley con nuestra propia mano, justicia con nuestra propia mano. Pero Jesús dice que cualquiera que maldice a su padre o a su mamá debe morir irremisiblemente. O sea, no puedes pagar fianza, no puedes hacer cualquier otra cosa, no. Irremisiblemente tenías que morir. ¿Estamos aquí? Y lo dijo Cristo de sus labios. Dice: pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido
y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hijo, necesito una receta, necesito una medicina urgente. Ay, este es el diezmo, mamá, no te puedo dar. Porque es el diezmo del Señor. Así que se muera la mamá porque es el diezmo del Señor. La Biblia dice que tú puedes utilizar el diezmo y después tienes que devolver añadiéndole la quinta parte. Así que no hay pretexto para decir, como es el diezmo y es del Señor, no te puedo ayudar. Sí lo puedes hacer y después repones añadiéndole la quinta parte. Eso dice la ley. Pero ellos se la sacaban de su manera, decían, no, como ya es para el Señor, ya es para el sacerdote, ya es para el pastor, no, ni a tu mamá tienes que dárselo. Así enseñaban ellos, torciendo la ley y usando más la tradición. Y no le dejan hacer más por sus padres, no le dejan ayudar más de lo que deberían hacer por sus papás, invalidando la palabra de Dios con la tradición. ¿Estamos aquí? Sí, mi hermano. La quinta parte. Divida para 5, 20, esa es la quinta parte. 20 para 5, ¿cuánto es? 4, tiene que dar $24 ahora. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, así como ellos habían enseñado que los hijos podían faltarle o deshonrarle a los papás solo por su tradición, al revés también, muchos padres han sido enseñados por la tradición, digamos acá, por la cultura, por el entorno, por el gobierno, a educar a los hijos, no como dice la palabra de Dios, sino conforme a la corriente de este mundo. A mi hija le mandaron a recortar unas figuritas donde ya está la ideología de género ahí. Que papá con mamá, matrimonio ni sé qué. Que papá con papá, otro tipo de matrimonio. Que mamá con mamá, otro tipo de matrimonio. Y cortando esa figurita y pegando los tipos de familia. Y ahí ya le están inyectando ideología de género. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Yo tuve que decirle, mira, esto que está aquí, la Biblia dice que Dios lo aborrece. Que hombre con hombre, mujer con mujer es abominación al Señor y que van a terminar en el infierno porque la paga del pecado es muerte. Así que mi hija tendré que decirle que en educación le van a enseñar que descendemos del mono y tal vez tendrá que poner en el examen, sí, descendo del mono para no sacarse un 0, pero ella en su convicción tiene que creer que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si yo dejo que la corriente de este mundo eduque a mis hijos, irán a la perversión, a la destrucción. ¿Sí? La Biblia dice que la vara no mata, edifica. ¿Qué hace usted? No, es que los psicólogos dicen, es que si pego a mi hijo voy preso. Pues vaya preso. Uno por los hijos tiene que ir hasta la muerte, no solo a la cárcel. Pero edúquelos. Amén. Entonces yo no tengo que hacerle caso a la corriente de este mundo, a la tradición de este mundo, sino a la Escritura. Es conforme a la Escritura que yo tengo que educar a mis hijos. Amén. Y como hijo, yo debo reconocer la autoridad de mis padres y sujetarme a ellos. Jesús lo hizo. En Lucas 2:51. Me encanta ese versículo. Miren lo que hace Jesús. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era el Señor de José. Jesús era el soberano de María, el Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, el que formó a María y a José en el vientre de sus mamás. Y sin embargo, Él, el Rey del universo, se sujetó a su papá putativo. Sabía que Pepe significa padre putativo. De ahí viene la palabra Pepe, padre putativo, su papá político, su papá adoptivo. Y se sujetó a su mamá, siendo el Rey de Gloria, para darnos ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pisadas. Amén. Si Él, siendo el soberano, se sometió a la autoridad de sus papás, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Debemos honrar y respetar la autoridad de nuestros papás. Amén. En Primera de Reyes
capítulo 2, hay otro ejemplo. Primera de Reyes, en el capítulo 2. ¿Estamos aquí? El versículo 19. Van a escribir en una cartelera grande este versículo y péguelo en su casa, mamá. Primera de Reyes 2:19. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Recuerdan a la mamá de Santiago y Juan, Señor, que uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda, ¿verdad? Eran lugares de honor. El rey Salomón, ¿sí? Después de Jesucristo no ha habido otro rey más grande y más sabio y más poderoso que Salomón. Siendo el rey Salomón, cuando llega su mamá Betsabé, ¿recuerdan quién era Betsabé? La que se estaba bañando ahí, ¿verdad? Y hizo caer al rey David, ¿sí o no? ¿Sí? Para las demás mujeres de David, la grilla, ¿sí? Adúltera. Pero Dios acá la honra, ya, es la reina madre. Ya hablamos de eso la otra vez, ¿verdad? Mujeres sin honra, honradas por Dios. Ella viene y ¿qué hace el rey? Se levanta de su trono, se postra delante de ella y le da un lugar de honor. ¿Qué hace usted cuando llega su mamá a la casa? ¿Por qué vienes tarde, vieja? Antes que me muero de hambre. Ven rápido, ¿qué me trajiste de comer? ¿Sí o no? Algunos ni la saludan, se levantan. Hasta cuando yo estuve en la universidad, no sé ahora, cuando entraba el profesor nos poníamos sobre nuestros pies. En el colegio, en la escuela. El profesor que entraba, todos de pie. Usted se pone de pie cuando llegan sus papás a casa, corre a abrirles la puerta, a recibirles con un beso. ¿O qué hace? Sigue en el teléfono, ni cuenta se da que ha llegado. Si el rey Salomón lo hizo, ¿quién somos nosotros? A veces la mamá puede llegar como Jesús cuando llegó a la casa de Simón el fariseo, ¿verdad? No le dio un beso, no le dijo shalom, no le ungió con aceite en la cabeza, no le dio agua ni para los pies. Cuando su mamita llegue, corre a darle un vaso de jugo. Por lo menos ábrale la puerta. La mamá está como polo vaquerizo con las llaves, que no le entra la llave en la puerta, ¿verdad? ¿Usted cree que los de allá le salen a abrir la puerta? Siguen viendo la televisión. ¿Qué hace bulla la vieja esta, verdad? ¿Eso es respetar a la mamá? No. Si el rey Salomón se levantó de su trono y se inclinó porque así saludaban a las reinas. Yo no estoy diciendo, esa vieja ya no es la reina, yo soy el rey ahora y mi mujer es la reina. Para el rey Salomón, su madre seguía siendo la reina madre, no su esposa. Amén. Él no reconoció a su esposa como la reina ni a las cuantas que tenía, sino a su madre como la reina madre del reino de Israel. ¿Estamos aquí? Así que la próxima vez que usted llegue a su casa y sus hijos no hagan eso, mande a copiar aquí en un tablero grandote o háganle, píntele en la pared a sus hijos para que ellos sepan qué tienen que hacer cuando llega la mamá o llegue el papá. Amén. Cuando llegan mis suegros, Juanito corre a recibirlos, pero para quitarles el pulpo y el pan que le traen, ¿no? Yo digo, no le traigan nada para que lo reciba a ustedes, no al pulpo. Pero él sopla porque enseguida los abuelos le dan su pulpo, su pan que le traen a ellos. Y ahí se da la vuelta, digo, ni lo saludaste, sino que agarraste. Pero digo, no hay que, a veces hay que llegar sin nada para que también se acostumbren a recibirlo a uno y no lo que uno lleva, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿qué hace usted cuando llega su papá, cuando llega su mamá? Amén. Cuando llega el pastor, ¿verdad? Te cierran la puerta, la cortina, ¿no? Y tapan las ollas para que no huela, dice, ¿no? ¿Cómo recibe usted a una autoridad? ¿Cómo usted recibe cuando llega de la calle a su papá, su mamá? ¿Cómo lo hizo Salomón? Amén. Y para terminar, vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. El principio entonces de este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre,
Es el principio del respeto a la autoridad. Su papá, su mamá representan esa autoridad establecida por Dios. ¿Ya encontró el libro de Efesios? Dice desde el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor, sobre todo si usted es creyente, a vuestros padres, porque esto es justo. Tal vez su papá fue malo, lo abandonó, nunca le dio un centavo, fue mala gente, pero como usted ahora tiene a Cristo, por amor a Cristo, ahora usted va a obedecer en el Señor, a honrar en el Señor a sus padres. Amén. Por amor a Cristo, porque usted tiene a Jesús como su Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, esto está establecido por Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así como había una maldición: maldito el que deshonre a su papá y a su mamá, ¿sí? Y todo el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Así también ese mandamiento incluye una bendición, para que te vaya bien, para que seas próspero, para que seas exitoso y para que llegues a viejo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para que tengas larga vida sobre la tierra prometida. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo, sobre todo como cristiano, como creyente? Por amor a Cristo, por sujeción a Cristo, debo honrar a mis padres, no importa si han sido los peores papás del mundo. No soy nadie para juzgarlos, y algún día yo puedo ser peor. Decían los viejos: nunca escupas para arriba, y menos si estás con gripe, ¿sí? Porque ¿qué pasa? ¿Sí? Nunca digas: de esta agua no has de beber, ¿sí? Nunca digas nunca, porque usted podría ser peor que su papá. Y que no los juzgue, ámelos, perdónelos y hónrelos por amor a Cristo. Amén. Y un último texto que habla de lo mismo está en Primera de Timoteo, capítulo 5. Con eso terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice desde el versículo 3: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, Primera de Timoteo 5:4, aprendan estos primero a ser piadosos. Y me comí una palabra. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, los nietos también deben sostener a sus abuelos, no que los abuelos mantienen a los nietos. Qué pena, ¿no? Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por eso dice un texto que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso dice el versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, al vecino sí le doy, a la vecina sí, en la iglesia sí, pero en la casa jamás proveo tiempo de calidad, jamás proveo respeto, jamás proveo el colaborar en las cosas de casa. En la iglesia sí hago de todo, pero en la casa no. Decían antes: luz de afuera y oscuridad de la casa. ¿Has escuchado ese dicho, no? Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, es decir, es un renegado, es un apóstata. Y acá dice: si alguna viuda o algunos abuelos tienen hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Piadoso significa alguien que tiene compasión, que es solidario, que se duele del sufrimiento, de la necesidad, primeramente de su familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hablábamos de esto la otra vez, ¿verdad? Si mi hija Joana tuviera que recompensarme todas las malas noches que me deben, porque era como que la Llorona se mudó a mi casa a vivir, así. Dios mío. Todo el día dormía y en la noche nosotros éramos como lechuzas, y llora y no sabíamos qué hacer. Ya no sabíamos qué hacer. Hasta íbamos al hospital a la medianoche
Y veníamos con vergüenza porque el doctor decía, si solo tiene gases, hágale así nada más. Padres primerizos, ¿no? Pero, y hasta los 4 años tuve que cargarla, pasearla para que se duerma. De ahí cambié de estrategia, ahora me acuesto con ella, porque ya pesa, ¿no? Y todavía tengo que acostarme a su lado y contarle un cuento para que se duerma. A veces, en vez de contarle un cuento, pongo mi media al lado, ¿no? Para que se duerma rápido. Pero hermanos, si los hijos tuvieran que pagarnos por todo lo que hemos hecho por ellos, no les alcanzaría la vida. Y aquí dice que los hijos deben recompensar. Por eso que el día de la madre la recompensa. No, mamá, te traje una licuadora nueva, te traje otra cocina, te traje una lavadora para que sigas de mucama, ¿sí o no? Para que me sigas lavando la ropa y me sigas cocinando. ¿Usted cree que eso es recompensa? Recompensa es que la mande de viaje, todo pagado. Y que ese día no cocine, que ustedes le sirvan. ¿Sí o no? La comelona, todo, y luego toditos se van y la pobre mamá tiene un cerro de platos así y la casa sucia y se amanece haciendo limpieza, ¿sí o no? Eso es recompensa. Usted está equivocado. Eso no es recompensa, eso es tenerla de esclava. Ahí el que disfrutó comiendo y disfrutando y hasta bailando fue usted, no su madre. ¿Sí? Y lo de los regalos, ¿qué le llevan? La olla arrocera nueva, la olla de presión, ¿sí o no? ¿Sí? Y hasta le llevan la comida, mamita, aquí está para que hagan el arroz con pollo para la fiesta. Sin vergüenza. Dice aquí que los hijos y los nietos deben recompensar a sus padres. Si yo pongo ahí, se me perdió este perrito de raza vela de la calle, ¿no? Como recompensa doy 25 centavos. ¿Ustedes se preocuparían en llevar ese perro? 25 centavos. Yo no mato al perro, le hago chagafán. Pero si dice $500, usted hasta coge el perro de la vecina, le peina como el perro de la foto, lo pinta y lo lleva, ¿sí o no? Que son $500. Claro. Pero por 25 centavos, ¿usted cree que 25 centavos es recompensa? Bueno, para los que fuman, y 25 centavos una muguita, ¿no? Pero por 25 centavos llevar un perro. A veces eso hacemos con nuestros papás. Como dice el Señor en Malaquías, me has traído el tuerto, el sarnoso, el animal que no vale, eso me has traído de ofrenda. La palabra recompensar a los padres, hermanos, es algo profundo. Significa que ellos merecen lo mejor. Y si usted todavía no tiene nada que darles, empiece por el respeto. Y empiece por ayudarlos en casa. El servicio. Para que ellos puedan descansar un poco. Porque ahora que soy papá entiendo todo lo que uno tiene que pasar. Y eso que solo tengo 2. Todo lo que uno tiene que pasar. A veces no hay ni... Yo hacía un meme que salía el Día del Padre, ¿no? Un boxer como con 5 huecos y decía, aguanta campeón, ya viene el Día del Padre. Pero justo vino el Día del Padre y llegaron los útiles escolares. El mismo boxer, hermano. Cocidito porque a veces usted como papá deja de comer, deja de vestirse, porque sus hijos tienen que tener sus uniformes, su pensión, y los hijos cuando ya son grandes se largan de la casa sin ni siquiera decirle gracias, pisoteando el amor, el cuidado y pisoteando la autoridad de sus padres. ¿Sabe cómo llama la Biblia a esos hijos? Malditos por Dios. Ahí está lo grave. De la tomará, mi hijita quiso lo mismo, se fue con marido, mi gracia amigo. Malditos por Dios. Irremisiblemente, dice Jesús, deberían morir. Y por eso que a veces mueren jovencitos, en un accidente, mueren, o tienen vidas de miseria. Esas señoritas que se van con marido pisoteando a los papás, a veces terminan ultrajadas, terminan pisoteadas, terminan en la miseria. Porque la Biblia, no lo estoy diciendo yo, ¿quién lo dice? Malditos por Dios. El que deshonra o pisotea la autoridad de su papá y su mamá. Así que, como hijos, debemos aprender que nuestros padres son la primera autoridad establecida por Dios aquí en la tierra para nosotros como hijos. Y que los papás representan a Dios mismo como autoridad. Ojo, no como Dios que hay que adorarlos. Como autoridad. Representan al mismo Dios.
No es lo mismo un embajador a que llegue el mismo presidente. Amén. No es lo mismo, la otra vez que fui del hermano Leo, allá estaba una representante del alcalde o del ministro de gobierno, creo que secretaria, algo así. No es lo mismo ella que el mismo gobernador o el mismo alcalde esté ahí. Asimismo, nuestros papás son los representantes de Dios en cuanto a autoridad para cada uno de nosotros como hijos, como nietos, como bisnietos y hasta donde lleguen. Debemos verlos así. Amén. Faltarle respeto al papá, resistir a la autoridad del padre, es resistir a Dios mismo que instituyó esa autoridad, que estableció esa autoridad, que los invistió de esa autoridad. Están investidos de la autoridad de Dios como padres. Si usted les falta el respeto, usted está resistiendo a Dios. Y dice aquí que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Romanos dice que no debemos provocar a celos al Señor, pues que acaso somos más fuertes que Él, dice. Él es Dios celoso, fuego consumidor. Y aunque en esta vida usted no la pague, en la otra sí la va a pagar, porque dice aquí que irremisiblemente tienen que morir. La paga del pecado es muerte. Ahora usted que tiene a Jesucristo, ame a sus papás, pídales perdón por las veces que le habrá faltado el respeto, y a partir de ahora que usted conoce esta palabra, el principio de autoridad, hónrelos, respételos, ámelos, déles el lugar de honor que ellos merecen y recompénselos en vida lo que ellos han hecho por usted. En vida que me quisieran, de muerto, ya para qué. Vi el otro día una historia de una señora que le dice al hijo: hijo, cuando yo me muera, yo sé que me vas a mandar flores y sé que vas a venir a mi funeral, pero yo quiero que no lo hagas cuando yo me muera, quiero que lo hagas ahora. Quiero que me vengas a visitar acá al hospital, estaba con cáncer, y quiero que me traigas flores y quiero que me saques a un restaurante a comer, aunque sea mi última comida, pero quiero que me lo hagas ahorita que estoy respirando. Y el hijo se puso mal y dejó su trabajo ahí y fue a hacer eso. En vida usted tiene que recompensar a sus papás. De muerto, que la caja de lujo, que hasta mariachis. ¿Se ha visto, verdad? ¿Se ha visto que en África los negritos bailaban con la caja, no? ¿Sí? Y todo eso le hacen. ¿De qué sirve? Ya no lo ve, ya no lo disfruta. ¿Sí? Dan una comelona, en vez de pancito con café, dan hamburguesa. ¿Qué importa lo que usted haga por la gente? Sus papás o su mamá ya no lo ve, ya no lo disfruta. En vida que me quisieran, de muerto, ya para qué. Empecemos desde ahora a honrar a nuestros papás. Empecemos desde ahora a respetarlos. Pidámosle perdón si alguna vez le fallamos. Si usted tiene a su papá aquí al lado, dígale: papi, he sido un cabezón, no lo entendí, perdóname. Desde ahora tú eres el jefe, te voy a respetar. Hágalo, dígalo si está a su lado. O su abuela, o alguien de su autoridad. Amén. Desde ahora te voy a respetar. Amén. Y si no lo hace, papá, anótelo, ¿no? En casa. ¿Sí? Qué importante es esto, hermano. No es un juego, es lo más serio que usted puede escuchar. Malditos por Dios son los que deshonran a sus papás. Y papás, enseñémosle este principio del respeto a la autoridad a nuestros hijos. Y verán que tendremos una mejor generación y una mejor sociedad. Denle un aplauso al Señor.